Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Arriba los pobres del mundo. Damos un saludo de bienvenida a la comunidad de educadores del Distrito Capital y del centro del país. Estemos todos unidos, viva la internacional. Soberanía en mi tierra se escribió con letras grandes, no con tinta sino con sangre, a lo largo de la historia. Y ahora viene a mi memoria lo que les dijo el más grande, héroe de la Segovia. Esta no la discutimos, nada más la defendemos. Y es que aquí ya no queremos injerencias de extranjeros, pues nunca va a ser lo mismo que hable un nica que uno de afuera. Afuera, afuera pueden decir lo que quieran, pero si estás en tierra nica, respeta mi bandera, la bandera azul y blanco, que no tiene ni una estrella, por la que un día Andrés Castro con dignidad lanzó su piedra. Bueno, y le damos la bienvenida a toda la querida audiencia del programa radial Voz Educadora, la voz de los sin voz, programa del colectivo de maestros de Bogotá, Leonardo Posada, William Agudelo, hoy en nuestra emisión 695. Más de 15 años en resistencia y lucha por los derechos del magisterio y del pueblo colombiano. Aquí todos los países tienen sus... Esta semana rechazamos el video y el pronunciamiento y la práctica antisindical de la Secretaría de Educación del Distrito, violando el derecho constitucional que tiene el magisterio para asociarse y movilizarse por los derechos y los derechos del pueblo colombiano. Es de resaltar que el alcalde Galán está alineado con la oposición uribista y de la ultraderecha en Colombia en contra del gobierno nacional. Su tarea se ha limitado en impedir reiteradamente la movilización social en la ciudad. Galán y la Secretaría de Educación del Distrito hicieron acuerdos con la AD, mientras las reformas eran hundidas en el Congreso de la República en repetidas ocasiones, pero una vez que el gobierno convocó a una consulta popular y el pueblo colombiano se movilizó en las calles, el miedo de esta oligarquía y la ultraderecha al ejercicio democrático con el pueblo directamente hizo posible que el Congreso finalmente aprobara la reforma laboral. Esto, al parecer, a Galán, a la Secretaría de Educación del Distrito y a la burguesía colombiana y bogotana los tiene ofendidos y ahora se desquitan desde la administración distrital con la organización sindical ADE, que es la más grande del país, desconociendo los acuerdos de reposición y amenazando con descuentos nuevamente. Ya no queremos injerencias de extranjeros, pues nunca va a ser... Igualmente, esta semana, el 8 de julio, recordamos al amigo, compañero y camarada William Agudelo Sedano, quien se destacó por dejar un inmenso legado de lucha, compromiso social y capacidad de dirección, especialmente como directivo de la ADE durante mucho tiempo, en la lucha por la dignificación de la profesión docente, los derechos del magisterio y del pueblo colombiano, como la defensa de la educación pública estatal. Seguimos impulsando los vientos de cambio en este país, que ya se ven en la reducción de la pobreza y el hambre, en el control de la inflación, la reactivación económica, la redistribución de tierras, el impulso ambiental y una diplomacia activa. La gestión ambiental y alianzas con BRICS, con la ONU y China le han dado visibilidad a nivel global. Y seguimos con los cambios, con la reforma laboral, con la pensional y otras que vienen en camino.
En las efemérides recordamos que un 13 de julio de 1954 murió Frida Kahlo, pintora del surrealismo y realismo mágico, fotógrafa, feminista, activista política con influencia comunista en México. Y un 17 de julio de 1930, la fundación del Partido Comunista Colombiano en la ciudad de Bogotá. El Partido Comunista Colombiano juega un valioso papel ideológico y organizativo de los trabajadores, del campesinado, del estudiantado y la intelectualidad colombiana. Bueno, y con la canción Soberanía del grupo juvenil nicaragüense Los Rústicos del Norte, damos inicio al programa en el día de hoy con Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa. Bienvenido. Voz Educadora, la voz de los sin voz. Informe distrital. Informe distrital. Informe distrital. Luis Alexander Hurtado, secretario de Comunicaciones, Prensa y Propaganda de la ADE. Muy buenos días, compañeros y compañeras del Magisterio Distrital y Nacional. Reciban un saludo fraterno y combativo en nombre de la Secretaría de Comunicación, Prensa y Propaganda de la ADE y del colectivo de maestros Leonardo Posada, William Agudelo. Desde el panorama internacional, el mundo atraviesa una transición peligrosa. Estados Unidos, en declive, responde con militarismo, racismo y mentiras. Donald Trump ataca a los BRICS y falsea datos sobre Brasil, con Bolsonaro como aliado servil. En Gaza, el genocidio desnuda el colapso mundial del orden global. China y Rusia fortalecen un eje multipolar. México, pese a la hostilidad del norte, actúa con dignidad al enviar rescatistas a Texas, gesto reconocido por el pueblo norteamericano. América Latina tiene una oportunidad histórica de romper con el imperialismo y tejer alianzas soberanas. En el panorama nacional, Colombia atraviesa una disputa política crucial. El gobierno del cambio denuncia el genocidio en Gaza y lidera una cumbre internacional desde Bogotá. Regresa al Consejo Directivo de la FAO tras 30 años, impulsando soberanía alimentaria y la reforma agraria. Petro propone una asamblea constituyente para el 2026, desatando debates sobre el poder popular y la resistencia. En medio de este escenario se conmemoran los 100 años de Orlando Fals Borda, cuya obra sentipensante y el compromiso con el socialismo raizal inspiran hoy la lucha por una democracia radical. La transformación avanza desde las raíces del pueblo. En el contexto sindical, el magisterio distrital se levanta ante dos agravios inaceptables: la crisis del nuevo modelo de salud con los incumplimientos de la fidu previsora, falta de medicamentos, falta de oportunidad y la persecución sindical de la Secretaría de Educación del Distrito, que sabotea el derecho a la protesta, incumple el acuerdo del 5 de mayo y niega la reposición del 11 de julio, imponiendo amenazas. Frente a esta grave situación, el magisterio responde con el paro distrital de 24 horas este 17 de julio, reafirmando que la dignidad no se negocia, se defiende con memoria, organización y lucha en las calles. Afíliate a la ADE y fortalece la organización sindical. Estas son nuestras actividades. Convocamos al Magisterio Distrital a participar activamente en el impulso hacia la Asamblea Nacional Constituyente. Es la hora de que el pueblo, en las aulas, en las calles, decida sobre su destino y conquiste sus derechos. Encuentro con coordinadores y la Junta Directiva de la ADE este martes 15 de julio desde las 7 de la mañana, Auditorio Eduardo Umaña Mendoza, ADE Norte. Este 17 de julio, el Magisterio Distrital va al paro distrital de 24 horas por una salud digna y enfrentar la ultraderecha. La lucha es contra la fidu previsora y sus incumplimientos. Nos vemos desde las 9 de la mañana en la calle 72, número 1003. Gran Asamblea BDS, Colombia. Declaración política de la ADE como espacio libre de apartheid. Sábado 19 de julio, desde las 8 de la mañana. Auditorio Eduardo Umaña Mendoza, ADE Norte. Mesa de trabajo con rectores el 22 de julio de 2025, desde las 7 de la mañana. Auditorio Eduardo Umaña Mendoza, ADE Norte.
No olvides los comités locales lunes 21, miércoles 23, jueves 24 y viernes 25 de julio de 2025, donde hablaremos de los acuerdos entre el Ministerio y FECODE. Reclama tu boleta del sorteo sindical en la sede norte William Agudelo y no dejes de solicitar tu sombrilla sindical. Actualiza tus datos y reclama la tuya. Quedan pocas. Sintoniza, comparte y participa en Voz Educadora, el espacio del magisterio combativo. Nos mantendremos en solidaridad con los pueblos que resisten. Viva Palestina, Líbano y Yemen. Cuenta con nosotros para visitar tu colegio y construir juntos una educación digna y justa. Les habló Alexander Hurtado, secretario de Comunicación, Prensa y Propaganda de la ADE, docente orientador del decreto 1278. Somos el colectivo de maestro Leonardo Posada, William Agudelo. Con el amor por la vida, venceremos. William Agudelo vive. La lucha sigue. Hoy más que nunca, el 8 de julio está presente William en nuestras luchas porque siempre es el espíritu de William estar en las calles enfrentando a la ultraderecha y construyendo un país con justicia social. ¡Viva William Agudelo! Voz Educadora. La voz de los sin voz. Lea todos los miércoles el semanario Voz. El semanario Voz. La verdad del pueblo. Semanario Voz. La verdad del pueblo. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Pullas, muchas pullas a la administración galanista y a su secretaria de Educación que actúan como el Chavo. Sí recuperan, pero no. O como digo una cosa, digo la otra. Uy, pero qué falta de profesionalismo y seriedad, y todo para intentar arrodillar al magisterio bogotano. Pullas, muchas pullas, recontra pullas a Caracol Televisión por publicar noticias falsas. Tergiversan alevosamente el informe de la Contraloría para dar a entender que el gobierno adeuda 32 billones a las EPS, cuando lo que dice es que las EPS son las que adeudan ese monto a las clínicas, hospitales y proveedores. ¿Qué tal? Pullas, muchas pullas, recontra pullas a la persecución del gobierno Trump a los inmigrantes y a quienes se les acusa de graves delitos, a pesar de no tener antecedentes y ser padres o madres de familia. Nefasto este gobierno norteamericano, un pueblo que eligió a su propio verdugo. ¿Qué tal? Pullas, muchas pullas a los amos de las vías colombianas. 8 empresarios tienen el negocio de los peajes, más de 30 años explotando las carreteras y a sus usuarios. Gente rica volviéndose más rica cada segundo. Pullas, muchas pullas al expresidente Duque, quien le entregó la hacienda Nápoles de Pablo Escobar a un empresario privado. Siguen acumulando ganancias con lo que debería ser público. Así es como estos personajes pagan favores electorales. Pullas, vivas, muchos vivas a la organización sindical ADE, que le canta la tabla a la Secretaría de Educación por violar los acuerdos a los que llegaron en su reunión conjunta. La ADE se respeta, carajo. Pullas. ¡Vivas! Vivas, muchos vivas a la decisión política del gobierno colombiano que ha puesto fin a la tradicional doctrina que dictaba que Colombia debía actuar de acuerdo con los intereses de Estados Unidos. Ay, por eso es que nos miran rayados, porque las rodilleras se quedaron a un lado. ¡Que viva la soberanía! ¡Vivas! Vivas, muchos vivas, recontra vivas a la SIC, que sancionó por primera vez a Postobón por vender gaseosas con menos contenido del ofrecido. Ardila Lule no solo miente en los medios, sino que también estafa cuando vende sus gaseosas.
Que viva la verdad. ¡Vivas! Viva, viva, viva. Y vivas, muchos vivas, recontra vivas al sector rural que impulsa la economía. Sí, y es que el campo colombiano generó 66,000 nuevos empleos. ¡Vivas! Viva, viva, viva. Vivas, muchos vivas al control de la inflación en Colombia, que cayó por debajo del 5% anual, y la inflación de este mes en apenas un 0.1%. Y ahora lo que se necesita es que el Banco de la República baje la tasa de interés. Que viva el cambio. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Informe Nacional en Voz Educadora. Informe Nacional con María Eugenia Londoño del Comité Ejecutivo de FECODE. Voz Educadora. Los recursos del magisterio no son botín. Exigimos transparencia, investigación y sanción ejemplar ante los hallazgos. Los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio no solamente son inviolables, sino sagrados, en cuanto son la construcción colectiva de miles de maestros y maestras que con su aporte mensual de la nómina, más el aporte del empleador, el Estado, se constituyen para garantizar el pago de las prestaciones sociales y asistenciales, como son las pensiones, las cesantías, la salud y seguridad en el trabajo. Los hallazgos documentados por la Contraloría General de la República en la auditoría financiera realizada al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, cuyos recursos en virtud de la Ley 91 del 89 son administrados, gerenciados y ejecutados por la fiduciaria La Previsora, que asciende, según el órgano de control, a un valor de 82,000 millones de pesos, con incidencia fiscal, disciplinaria y penal, son en principio un hecho inmoral, una evidencia que atenta contra los derechos del magisterio y sus familias. Siempre hemos cuestionado y denunciado el actual de la fiduciaria La Previsora. Vale decir que no se trata de una problemática reciente, sino de un comportamiento histórico marcado por la ineficiencia en la administración de los recursos y en la gestión de los procesos administrativos, especialmente en el pago de las prestaciones económicas a su cargo y en la contratación de los servicios de salud. Esta negligencia ha derivado en elevados costos para el Estado, representados en sentencias judiciales y laudos arbitrales que pudieron haberse evitado. El Gobierno Nacional, en el Plan Nacional de Desarrollo, propuso zanjar esta discusión, creando una entidad independiente de la fiduciaria La Previsora, Grupo Bicentenario, que administra los recursos de los maestros para hacerla más eficiente, transparente y diligente en la administración de los recursos, en los pagos y la contratación. Pero tuvo todas las contradicciones del caso y no fue posible que se concentrara la iniciativa y el magisterio debió seguir soportando el lastre de dicha entidad. Exigimos a los órganos de control, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación adelantar las indagaciones y o investigaciones que se requieran, dar la prioridad y celeridad que se requiere para que se esclarezca de forma pronta los hechos puestos en consideración por el ente de control y los responsables asuman las consecuencias jurídicas de los actos, la corrupción y el mal manejo de los recursos de los maestros y maestras, que no puede seguir perpetuándose como una práctica cotidiana. Y proponemos que el decreto 942 del 2022, que contempla la acción de repetición, se haga efectivo, porque la acción de repetición busca responsabilizar patrimonialmente a los funcionarios o particulares que con su actuar negligente o intencional hayan generado un perjuicio al Estado que éste tuvo que indemnizar a un tercero. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Aquí todos los países tienen sus embajadores, pero algunos de estos señores no respetan la diplomacia y hay uno que... Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, le llega la hora a la voz de la literatura con el compañero Manuel Chamorro, quien nos trae para hoy un interesante tema sobre la literatura china y con uno de sus mejores representantes como es Li Po. Así que bienvenido, compañero Manuel. Buen día, Carlos. Un saludo de resistencia ante una oligarquía que se resiste a asumir su realidad que se desvanece.
La literatura china, en particular la poesía, en la antigüedad es de las más importantes del mundo. Poetas como Qu Yuan o Sima Xiangru, cuya existencia data del 300 y 200 años antes de Cristo respectivamente, son referente fundamental en la poesía oriental. Posterior a estos poetas se encuentra Li Bai, conocido como Li Po. Nació en el año 701 y murió en el 762 después de Cristo. Ha Jin, un novelista chino y biógrafo de Li Bai, dice que era un hombre físicamente imponente, de inteligencia suprema, pasión y un puro amor por la vida, cuyos poemas eran conocidos en China por igual entre la alta sociedad y la gente común, y cuya afición por la bebida era legendaria. Este poeta no escribió poemas extensos. La brevedad se constituyó en la fuerza de la palabra para, a través de imágenes, decir lo suficiente, tal como lo evidencia en el siguiente poema. Las mariposas en pareja ya son amarillas en agosto, sobre la hierba del jardín del oeste. Me duelen, me hago mayor. El poeta, como dice, es Rapaun. Con la palabra crea imágenes donde se presenta un conmovedor contraste entre las mariposas en pareja y el solitario narrador dolido al verlas, el paso del tiempo y la comprensión de que la edad avanza lentamente sobre ella, al igual que sobre ellos, pero al menos están en pareja. Ha Jin dice que era a veces ruidoso, arrogante y autoritario, pero capaz de una amistad leal. Fue soldado viajero y monje taoísta al tiempo parcial. Un hombre que buscó un empleo fijo en la administración pública toda su vida, aunque a veces lo rechazó cuando estuvo a su alcance. Se mantuvo activo políticamente hasta el final de su vida, pero se vio envuelto en una rebelión que lo llevó a prisión, donde permaneció hasta el año 757, tras lo cual el emperador lo desterró al extremo suroeste. Li Bai fue indultado antes de llegar a su destino y murió en la zona de Dangstu, actualmente en la provincia de Anhui. Este poeta chino, por quien mi admiración es grande por el uso de un lenguaje preciso cuyas imágenes evocan la naturaleza como la gran maestra, vale ser leído con nuestros estudiantes como una forma de acercarnos a la naturaleza y a contribuir en su defensa. Les comparto el siguiente poema donde sus disposiciones se evidencian. Un día primaveral, al levantarme tras la borrachera. La vida en este mundo es un largo sueño. ¿Para qué abrumarla con afanes? Por eso estoy borracho todo el día, decaído, duermo junto a la puerta. Al despertar miro hacia el jardín del patio, en medio de las flores canta el pájaro. Dime por favor, ¿en qué tiempo vivimos? ¿No ves que es la primavera quien hace hablar con su brisa a la vagabunda oropéndola? Emocionado, iba a lanzar un suspiro, pero vuelvo a servirme. Frente al vino, canto a voces, esperando la luna. Al terminar, todo queda en el olvido. Colegas, que el resto de domingo y el tiempo que venga esté lleno de admiración por la naturaleza. Voz Educador. La voz de los sin voz. Y hay uno que con su arrogancia se abre en los corredores de allá de la Casa Blanca. Bueno, y en Voz Educadora, la voz del análisis con el profesor José Ramón Llanos, haciendo los comentarios frente a los informes muy positivos sobre la economía colombiana y que tanto le fastidia a la burguesía colombiana. Así que bienvenido, profesor José Ramón Llanos. Buenos días a todas las maestras, maestros y radioescucha de la Voz Educadora. En estos momentos, la burguesía y los terratenientes colombianos están profundamente preocupados porque, cosa insólita, a ellos les desearía que la economía del país marchara mal, que los niveles de violencia estuvieran desbordados e incluso están haciendo todo lo posible para ver si los Estados Unidos se vuelven más exigentes ante el gobierno colombiano en su lucha contra el narcotráfico. A la burguesía todo le ha salido mal, tan mal que uno de sus voceros, generalmente en contra de los cambios de desarrollo, acaba de declarar, comillas, no estamos en caos económicos, las cifras de crecimiento son buenas. Ya ustedes saben la reprimenda que están recibiendo los directivos de
de Fedesarrollo por haber reconocido la situación económica con estos calificativos. Y es que no hubiera sido posible declaraciones distintas, ya que la economía colombiana se ha estabilizado, ha disminuido la inflación y en este momento los opinadores económicos no ven perspectiva que se dispare la inflación o que haya un mal crecimiento, no un mal, sino un bajísimo crecimiento económico. Todo lo contrario. Por esa razón están altamente preocupados, ya que el ritmo de la economía va a seguir así y además hay perspectivas de que el crecimiento se siga incrementando y ante la proximidad de las elecciones es altamente probable que el próximo presidente sea el que diga Petro, o mejor todavía, el próximo presidente será no solo quien diga Petro, sino más importante, el próximo presidente será el candidato del pacto histórico, para bien del pueblo colombiano y para mal de la burguesía y de los terratenientes de este país. Hasta el próximo domingo. Afuera, afuera pueden decir lo que quieran, pero si estás en tierra nica, respeta mi bandera, la bandera azul y blanco, que no tiene ni una estrella, por la que un día Andrés Castro con dignidad lanzó su piedra. Actualidad. Actualidad. Trabajadores denunciaron la vulneración de derechos laborales en la fábrica La Rosa de la multinacional Nestlé en Dos Quebradas, Risaralda. La Corte Suprema de Justicia abrió investigación preliminar al senador Efraín Cepeda, presidente del Senado, por manipular sesión en la cual se debatía la reforma laboral. El jefe exparamilitar, alias Douglas, declaró que apoyaron a Federico Gutiérrez para la primera alcaldía de Medellín. La Procuraduría investiga a la Secretaría de Seguridad de Bogotá por presuntas irregularidades en la compra de cámaras de seguridad para la ciudad. El Tribunal Superior de Bogotá autorizó a la Fiscalía embargar bienes a la petrolera francesa Perenco por financiar grupos paramilitares. El Gobierno Nacional, a través de la Unidad Nacional de Víctimas, entregó 3.000 millones en ayudas humanitarias e indemnizaciones a víctimas del conflicto en Buenaventura. Afuera, afuera pueden decir lo que quieran, pero si estás en tierra nica, respeta mi bandera, la bandera azul y blanco, que no tiene ni una estrella, por la que un día Andrés Castro con dignidad lanzó su piedra. Voz educadora. Maela ni wan geto ni wan voz educadora un wan watching namun oti wan yo Bogotá. La voz de los sin voz. Voz educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunidad alternativa. A los pobres del mundo.